Un detective descifrando crímenes imposibles, una familia y un grupo de millonarios mintiendo en todo momento, y dos casos donde cada sospechoso parece más culpable que el anterior. En el día de hoy les resumo Knives Out y Glass Onion, espero les guste. Todo comienza con una escena impactante. El señor Harlan Thrombey, patriarca de una familia adinerada, aparece fallecido en su mansión. En ese momento avanzamos una semana, descubriendo que aunque todo apunta a que Harlan quiso marcharse de la vida por voluntad propia, la policía sigue investigando, pues no quieren dejar ningún cabo suelto. Por eso interrogan a todos los que estuvieron allí la noche del fallecimiento, y así conocemos a la familia. La primera de todas es Linda, hija mayor de Harlan, casada con Richard, con el que tuvo a su hijo Ransom. Luego está Walt, el hijo menor, quien es el encargado de la editorial de Harlan, que era un famoso autor de novelas de misterio, y está casado con Donna, y tienen un hijo, Jacob. Por último, Johnny, viuda del hijo mediano de Harlan que falleció, con el que tuvo a Meg, por lo que Harlan las mantenía a ambas económicamente. Al parecer, aquella fatídica noche la familia celebraba el cumpleaños del patriarca, acompañados también por Fran, la ama de llaves, y Marta, la enfermera personal de Harlan. Y mientras los inspectores interrogan a todos, la familia nota la presencia de Benoit Blanc, un prestigioso detective privado que ha sido contratado para asesorar el caso. Por lo que Blanc no tarda en detectar las tensiones familiares, y más aún al hablar con Marta, quien confirma sus sospechas al ser la máxima confidente de Harlan, y que por alguna extraña condición es incapaz de mentir sin vomitar. Por lo visto, ese día, Harlan discutió con Walt porque se negó a vender los derechos de sus libros a Netflix, y terminó despidiéndolo. También se enfrentó a Richard al descubrir que engañaba a su hija Linda con otra mujer y lo amenazó con contárselo al día siguiente. E incluso tuvo un choque con Johnny, pues descubrió que llevaba tiempo robando dinero de la Universidad de Meg y le advirtió que las dejaría de mantener de inmediato. Tras saber todo eso, Blanc pregunta a los policías por las últimas horas de Harlan, y ellos cuentan que durante el cumpleaños Ransom, la oveja negra que reniega de la familia, discutió con su abuelo después de que éste lo desheredara, y se marchó. Luego, Harlan subió a su habitación con Marta para que le inyectara sus medicinas, y cuando terminó su turno, se despidió de todos y se fue. Poco después, vieron a Harlan bajar a la cocina a comer algo y volvió a su dormitorio, donde horas más tarde Fran lo encontró. Además, los inspectores aseguran que todas las coartadas encajan, pero Blanc quiere volver a hablar con la única persona incapaz de mentir, Marta. Es en ese momento cuando descubrimos que fue ella quien provocó el fallecimiento de Harlan por accidente, aunque no se lo confiesa a Blanc, sino que le da una versión muy superficial de lo que ella hizo esa noche. Pero en realidad, al inyectarle las medicinas, Marta confundió los frascos y le administró una dosis letal de morfina, así que entró en pánico e intentó llamar a emergencias, pero Harlan se lo impidió, pues sabía que fallecería antes de que llegaran y no quería que ella cargara con las consecuencias. Por eso le dijo un plan para protegerla antes de hundirse el cuchillo. Le pidió que se marchara despidiéndose de todos para que la vieran salir, luego regresara esquivando cámaras, trepara por la pared hasta su habitación y se pusiera su bata para hacerles creer que Harlan bajó a la cocina. Y aunque Marta hizo cada paso, una persona la vio, la madre de Harlan. Sin embargo, como era muy mayor y su mente ya fallaba, la confundió con Ransom, así que Marta pudo marcharse a su casa sin que nadie sospechara. De vuelta al presente, Blanc agradece la sinceridad de Marta y ella corre al baño a vomitar, y cuando creía que ya había pasado lo peor, él le propone investigar juntos a la familia, porque sigue convencido de que ocultan algo. Por lo que a la mañana siguiente la invita a la lectura del testamento, donde todos descubren que Harlan cambió sus últimas voluntades y dejó absolutamente toda su fortuna a la mismísima Marta. Algo que deja a todos en shock, incluida ella, y la familia empieza a perseguirla e insultarla, tanto que el único que sale en su defensa es Ransom, harto del resto. Así pues, Ransom lleva a Marta a almorzar y la presiona para que le cuente exactamente qué pasó esa noche, y como sabe que no puede mentir sin vomitar, Marta termina contándole todo. Pero en lugar de enfadarse, Ransom le propone ayudarla a quedarse con la herencia y de paso fastidiar a su familia si luego él recibe su parte. Entonces, mientras la familia sigue presionando a Marta para que renuncie al patrimonio, ella recibe una carta de alguien que la chantajea, pues afirma saber lo que pasó y tener el informe toxicológico del cuerpo de Harlan, por lo que asustada, Marta se lo cuenta a Ransom, quien propone ir al laboratorio donde se hizo el informe, pero al llegar descubren que el edificio se incendió esa misma mañana, y justo cuando Blanc llega al lugar y los ve merodeando, comienza una persecución.
Sin embargo, los atrapan enseguida y detienen a Ransom, porque la ancianita madre de Harlan le dijo a Blanc que la noche del fallecimiento vio a su nieto Ramson trepando. Tras eso, Marta decide ir a la dirección donde el supuesto chantajista la citó para mostrarle el informe y pedirle dinero de la herencia, y allí encuentra a Fran, la ama de llaves, quien por alguna razón está intoxicada con morfina, y antes de desmayarse, le dice unas frases a Marta que no comprende. Así que Marta la auxilia a pesar de que puede incriminarla aún más, y cuando Fran es llevada al hospital, decide confesarle la verdad a Blanc, aunque él le dice que ya lo sabe todo, pues Ransom se lo contó, por lo que ambos regresan a la mansión para que Marta pueda explicárselo a la familia, y es entonces cuando entiende las palabras de Fran. Ella era quien tenía guardado el informe toxicológico en la casa. Por lo que cuando lo encuentra, Marta le entrega el documento a Blanc y se dispone a disculparse ante la familia. Pero, justo cuando el detective lee el informe, detiene a Marta, pues ella no ejecutó a Harlan, sino que todo fue un plan armado por Ransom. Así es, Blanc ata los cabos y explica que nada es lo que parece, pues aquella fatídica noche, Harlan le reveló a su nieto que no solo lo desheredaba a él, sino que dejaría sin herencia a toda la familia, entregándolo todo a Marta, por ser la única que lo trataba con bondad. Por lo que furioso, Ransom se marchó, pero a mitad de camino decidió volver y cambiar los frascos de la medicación, con la intención de que Marta cometiera un error al administrarla, quedara implicada en el fallecimiento y perdiera la herencia, que regresaría a manos de la familia. Sin embargo, el informe toxicológico revela que Marta le administró a Harlan la medicación correcta, pues gracias a su ojo clínico distinguió los frascos sin mirar la etiqueta, así que Harlan se hundió el cuchillo creyendo que no había remedio, cuando en realidad no había recibido una dosis letal. Además, días después, cuando Ransom volvió para recoger los frascos que podían incriminarlo, Fran lo vio y sospechó que tramaba algo. Por eso ella pidió el informe toxicológico y envió solo el encabezado a Ransom para ver cómo reaccionaba. Entonces, este aprovechó la situación y envió la carta para chantajear a Marta, y luego atacó a Fran, montando una escena que hacía parecer que Marta era responsable tanto del fallecimiento de la ama de llaves como del de Harlan. Pero Blanc explica que Ransom no tuvo en cuenta que Fran escondería una copia del informe y sobreviviría a la intoxicación, algo que Marta confirma cuando recibe una llamada del hospital diciendo que Fran está bien, por lo que Ransom, furioso, estalla y confiesa que aunque intentó acabar con dos personas, una se eliminó voluntariamente y la otra sigue viva, así que con buenos abogados puede librarse de todos los cargos. En ese momento, Marta vuelve a vomitar, ya que en realidad Fran sí falleció en el hospital, y con eso Ransom acaba de confesar el homicidio, y aunque el tipo intenta eliminar a Marta en un último intento desesperado, falla, y finalmente la policía lo arresta, dejando a Marta tranquila y con toda la herencia. Todo comienza en el 2020, en las primeras semanas de la pandemia, cuando Claire, la gobernadora de Connecticut, recibe una caja misteriosa en su casa. Y no es la única, pues a Lionel, un gran científico, a Birdie, una modelo, y a Doc, una superestrella de Twitch junto a su novia Whiskey, también les llega, y tras resolver varios acertijos para abrir la molesta cajita, descubren que dentro hay una invitación de su amigo Miles para pasar el fin de semana en su isla privada. A diferencia de todos ellos, Andy, quien también la recibe, usa otros métodos para abrirla, y hasta a nuestro querido detective Benoit Blanc se la entregan, justo cuando estaba bañándose tan tranqui. Así que poco después todos llegan al punto de reunión para ir hacia la casa, y los amigos se sorprenden al ver que el detective y Andy se unirán a la velada. Es entonces cuando Lionel comenta a Blanc que la sorpresa viene porque Andy se peleó con Miles hace un tiempo, cuando él la excluyó de un importante negocio que ambos tenían. Tras el viaje, Miles los recibe en su enorme villa, prometiéndoles que van a pasar un gran fin de semana. Sin embargo, también se sorprende al ver que Andy acudió, aunque inmediatamente el hombre les muestra el lugar y les enseña un rincón muy especial para él, una especie de cebolla de cristal, que lleva el nombre de un bar en el que el grupo de amigos solía pasar el rato. Entonces Miles les explica que ese fin de semana jugarán a resolver un asesinato en el que él será la víctima, y cuando todos se dirigen a sus habitaciones y él y el detective se quedan solos, Miles le dice que no le envió ninguna caja, y ambos concluyen que alguno de ellos la reconstruyó y se la envió por algún extraño motivo. Tras eso, el grupo empieza a pasarla bien en la piscina, mientras Blanc hace lo que mejor sabe, investigar. Así que observa a todos, descubriendo que Whiskey tiene una aventura con Miles, aunque Doc lo sabe, y ve que Lionel y Claire hablan en secreto lejos del resto.
Al agruparse de nuevo, Miles empieza a darles un discurso, pero Andy lo interrumpe para criticarlo y pone en evidencia que todos viven gracias a que él mantiene sus carreras, por lo que el detective nota toda esa tensión y sospecha que Andy ha ido allí para conseguir algo. Tras eso, horas después, Miles los convoca para cenar, aunque la tensión se respira en el ambiente, pues todos le preguntan a Andy a qué ha ido si los detesta, pero Miles sigue a lo suyo, revelando que ha tomado prestada la Mona Lisa, aprovechando que el museo necesitaba fondos por la pandemia, y ha instalado todo un sistema de protección alrededor del cuadro para que no se estropee cuando lo tenga que devolver. Además, les muestra su último descubrimiento, una pequeña fuente de combustible llamada Claire, capaz de revolucionar el mundo. Sin embargo, Lionel le advierte que todavía falta mucho para poder lanzarla al mercado y que debe superar numerosas pruebas, pero Miles presume de que toda la isla ya funciona con ese nuevo combustible. Entonces, Miles inicia su juego, pero no le da tiempo ni a explicar la dinámica, ya que Blanc, con su instinto natural, deduce rápidamente que la asesina sería Birdie, por lo que el anfitrión se molesta con Blanc y cuando este va a disculparse, le advierte que ha reunido a un grupo de amigos que en realidad sí podrían querer verlo muerto. En ese momento, el detective observa que Miles guarda una servilleta enmarcada con las primeras ideas de la empresa que lo convirtió en un hombre extremadamente rico, y poco después, Doc se acerca al anfitrión para mostrarle algo en su teléfono. Tras eso, Miles prepara unas bebidas, y cuando Doc bebe de una de las copas, se desploma y fallece al instante. Sin embargo, en ese momento, Miles se da cuenta de que realmente el objetivo era él, pues Doc bebió accidentalmente de su copa, por lo que ahora todos saben que alguien del grupo quiere matar a Miles, y para empeorar las cosas, descubren que Doc ya no lleva su arma. De pronto, las luces se apagan, justo como estaban programadas según el juego de Miles, por lo que el miedo se apodera de todos, y en medio de la oscuridad, Andy se topa con Blanc, y es entonces cuando descubrimos que ambos ya se conocían. Al parecer, la mujer no es Andy, sino su hermana gemela, Helen, quien llevó al detective la caja que su hermana había recibido justo antes de que alguien la ejecutara, por lo que pidió ayuda al detective para averiguar quién era el culpable, y le contó a Blanc que Miles expulsó a Andy del proyecto Clear porque ella se oponía a lanzar algo tan peligroso. Además, tras eso Miles la llevó a juicio, se quedó con sus ideas y logró que todos los amigos traicionaran a Andy mediante sobornos, pero tiempo después Andy encontró la servilleta original, que era la prueba de que todas las ideas habían sido suyas, y cuando Helen descubrió que la servilleta había desaparecido, concluyó que su hermana había sido ejecutada, convencida de que alguien del grupo la envenenó y dejó su cuerpo en el auto para simular que Andy voluntariamente quiso pasar a mejor vida. Entonces Blanc tuvo la idea de llevar a Helen a la isla, haciéndola pasar por su hermana, con la intención de que la tensión entre el grupo acabara revelando todos los conflictos, y fue el propio detective quien insistió en que Helen provocara una discusión con todos y se marchara indignada, para así poder registrar las habitaciones en busca del sobre con la servilleta de Andy. Sin embargo, al encontrarse con Blanc en el patio, alguien oculto entre las sombras dispara contra Helen, ejecutándola, por lo que al encontrarla, el grupo queda en shock, aunque en realidad ella ha sobrevivido gracias al diario de su hermana, que amortiguó el disparo. También fue un plan de Blanc, pues quiso hacerles creer que Helen había muerto para observar sus reacciones. Así que mientras el grupo regresa al salón, Helen se dirige a la oficina de Miles, donde encuentra el sobre con la servilleta de su hermana, y Blanc, ya reunido con todos, les dice que Miles no es el genio que creen, y que más bien es un completo incompetente. Entonces Blanc señala a Miles como el verdadero asesino, revelando que fue él quien le dio a Doc la copa mezclada con zumo de piña, sabiendo que era alérgico. Pues el motivo para querer eliminar a Doc era que este le había mostrado un artículo en la prensa donde se anunciaba el fallecimiento de Andy, y se descubre que Doc casi fue atropellado por un coche que salía de la casa de Andy el día en que la ejecutaron. Y ese coche pertenecía al mismísimo Miles, quien se enteró de la existencia de la servilleta y decidió eliminar a la chica. Además, también se revela que Miles le robó la pistola a su amigo, y que fue él quien disparó contra la supuesta Andy. Por lo que en medio de la explicación aparece Helen, asustando a todos y revelando que en realidad es la hermana gemela de Andy. En ese momento les muestra la servilleta que prueba que Miles traicionó a su hermana, pero él enseguida la destruye y Blanc le dice a Helen que ya no tienen cómo demostrar la verdad y se marcha, ofreciéndole un trago. Es entonces cuando Helen empieza a tirar los objetos de valor de Miles y para su sorpresa, el resto del grupo la apoya. Y cuando la muchacha ya ha destrozado todo, inicia un incendio mostrándole a Miles lo que Blanc le ha dado antes de irse, un trozo del combustible.
Así que Helen lo lanza al fuego, provocando una explosión que destroza la cristalera de la casa Cebolla, y cuando la mansión comienza a arder, ella se dirige al pulsador que abre la seguridad del cuadro de la Mona Lisa, y la obra se quema por completo. Por lo que finalmente Miles, enojado, le dice a Helen que no tiene pruebas de nada, aunque justo en ese momento los demás amigos aseguran que testificarán contra él, aunque eso implique perder sus trabajos. Y así, cuando la policía llega, Helen se une a Blanc y ambos marchan satisfechos, de vuelta a casa. Y hasta aquí el resumen, amigo. Deja tu like y suscríbete, me ayudas mucho así. Pon en comentarios qué te pareció esta trama. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima.